Gracias, presidente. Señor secretario, usted bienvenido a la Cámara de Diputados, a esta comisión, de la Comisión Permanente. Agradecemos su presencia y, sobre todo, la disposición a intercambiar puntos de vista con los legisladores sobre las estrategias en materia de seguridad, pero también sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad. Este debate ilustra que el Estado, que las instituciones democráticas, que la sociedad es más fuerte que los delincuentes. El silencio revelaría que la capacidad de cooptación, el poder destructivo de los delincuentes, que la anulación de las libertades democráticas que es inherente a los fenómenos delincuenciales se ha impuesto a la sociedad y al Estado mexicano. Que estemos debatiendo sobre la estrategia en el Parlamento mexicano, que estemos debatiendo sobre los resultados, que estemos intercambiando puntos de vista sobre las responsabilidades compartidas frente a este hecho, significa que las instituciones y que el Estado mexicano es más fuerte que los delincuentes. No hay, pues, bajo ninguna circunstancia, ocasión para decir que estamos en un Estado fallido. Esto significa que los poderes públicos democráticos no están afectados ni han sido inhibidos por la acción de los delincuentes. Y eso es una buena noticia para este país. En algunos países ha imperado el silencio y en los parlamentos no se discutía la estrategia, no se discutía la política, precisamente porque en esas instituciones el poder destructivo de la delincuencia ya había permeado. Aquí se hace referencia a las expresiones de violencia, se cuantifican de forma vehemente los datos sobre las muertes violentas. Sin embargo, lejos de significar esos datos que la estrategia es errónea, significan esos datos el tamaño del problema. De ese tamaño es el problema. Y durante mucho tiempo, el Estado, las instituciones perdieron terreno frente a la delincuencia organizada, que es un enemigo bien armado, es un enemigo violento, es un enemigo que no tiene compás moral, que no tiene barreras éticas en su acción y además que tiene un gran poder corruptor. De ese tamaño es el desafío. Y a ese enemigo solo se le enfrenta con la fuerza del Estado y con la unidad de la sociedad en torno a sus instituciones. Y por supuesto que en este debate hay que resaltar que debemos actuar, quienes tenemos una responsabilidad pública, con agudo sentido de los costos. Este desafío tiene costos y como sociedad tenemos que asumir esos costos, porque el costo contrario de no hacerlo significa empeñar la tranquilidad y el futuro de la sociedad. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo conjunto en tres direcciones para cumplir tres objetivos: que el Estado tenga mayor dominio social y territorial frente a los delincuentes, que sea más poderoso que los delincuentes, adicionalmente ir disolviendo su capacidad operativa, sus estructuras financieras, precisamente para que los fenómenos asociados a la delincuencia no muten. Hemos visto algunos datos en los que repuntan índices de otros delitos, precisamente porque la delincuencia muta y encuentra nuevos escollos de desarrollo, nuevas fronteras de desarrollo cuando se le combate frontalmente. Y esa es la realidad que en buena medida estamos viviendo. Y por último, tenemos que restablecer y preocuparnos por restablecer el tejido social. Hoy tenemos un problema de compás moral en la sociedad que tiene que ver justamente con los espacios que les hemos dado a los delincuentes. Colombia lleva 16 años luchando contra la delincuencia organizada. Durante esos 3 años se les ha dado una enorme importancia en este país a este combate. Se ha cambiado la estrategia y se ha decidido combatir frontalmente, con determinación y rapidez y velocidad, a los delincuentes y a los criminales. Y hay que resaltar los datos porque son buenas noticias. Son buenas noticias para el país, no solamente para un gobierno, porque en esto no estamos actuando como gobierno, no debemos ver las cosas desde trincheras, sino como país, sino como sociedad.
Y esos datos indican que el dinero decomisado es mayor que los recursos previstos para el Plan Mérida. Que el armamento que ha sido decomisado, el armamento, son mayores en número que el que tienen los ejércitos de El Salvador y Honduras juntos. Que las aeronaves decomisadas, el número de aeronaves decomisadas es casi la mitad de la mayor aerolínea de Estados Unidos. Que los vehículos que han sido decomisados por parte de las autoridades superan las flotas de la policía y el ejército de todo Centroamérica juntos. Esos son resultados concretos de la lucha contra la delincuencia organizada. Pero tampoco tenemos ni debemos caer en las simplezas de intentar encontrar respuestas simples a un problema muy complejo. Se dice por aquí que tenemos que cambiar la estrategia y que no es por la lucha frontal y decidida a los delincuentes la vía por la cual vamos a resolver este problema. Se dice que debemos enfatizar en la política social y que hay que acabar primero con la corrupción para luego poder terminar con la delincuencia. Y aquí hay unos elementos que hay que tomar en consideración. El narcotráfico no es un delito de amplísima utilidad, nos decía el dato del secretario, de $100,000 por kilogramo de cocaína colocada en el mayor mercado de Estados Unidos. Y precisamente tampoco podemos obviar que México está colocado en una posición compleja. Su situación geoestratégica con respecto al mercado de mayor consumo de droga lo hace especialmente vulnerable por la acción de los delincuentes. Y se decía el secretario que se ha intensificado la ruta de México desde que se canceló la ruta por el Caribe. Y hemos encontrado entonces un fenómeno de cesión importante de terreno frente a los delincuentes que ahora, por la acción valiente de las fuerzas federales, de los policías federales, de los militares, estamos combatiendo de manera decidida. Y es el momento de asumir responsabilidades. Decía el secretario, el 93% de los delitos son del fuero común y el 91.3% de las fuerzas policíacas están en los estados y municipios. Eso no es un argumento que va de responsabilidad, como aquí se quiso leer, como aquí se quiso interpretar. Al contrario, señores legisladores, es una convocatoria clara a que todos asumamos la parte de responsabilidad que nos toca en este problema. Y señor secretario, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional le dice claramente en qué le ayudamos. ¿Qué tenemos que hacer desde nuestra trinchera para que la acción de las fuerzas federales y de la corporación que usted dirige sea más eficaz? Porque es responsabilidad de los legisladores apoyar a las instituciones del Estado en esta tarea. Y concluyo, señor presidente, para decir que en efecto combatir la delincuencia en todas sus expresiones desde los imperativos de la democracia es más difícil que hacerlo desde las lógicas autoritarias. Que no sirva el llamado a una acción más eficaz para germinar el argumento de las vueltas autoritarias. Se trata de combatir con los resortes de las instituciones democráticas un problema que nos corresponde a todas, con la fuerza del Estado, pero con las instituciones y los códigos que la democracia y sus imperativos imponen. Muchas gracias, señor secretario. El ingeniero García Luna tiene 3 minutos para hacer sus comentarios. Bien, simplemente ratificar la perspectiva que ya señalábamos, al no haber una pregunta específica, yo y espacio para poder insistir en esa perspectiva y tomando la palabra del señor diputado, y agradezco también sus comentarios y su objetividad en los comentarios, es insistir en buscar legislar la permanencia y una perspectiva de Estado en este sentido. En los ejes que ya comentábamos, y por supuesto la visión y este fenómeno es, como ya se señalaba, no solo es de México, es un tema hemisférico que requiere una perspectiva integral en todos los rubros. Después de tiempo, señor presidente, yo quisiera un comentario.